su informe. Y también vamos a tener un tiempo para solucionar algunas dudas que podrían tener respecto a lo anterior, ¿verdad? Cabe aclarar que lógicamente en este caso, para este laboratorio computacional, no va a haber un taller asociado. eh, Así que las cosas que se comenten acá van a ser evaluadas directamente en su informe, ¿ya? Igual va a depender, o sea, va a cambiar mucho el estilo de cómo van a abordar este asunto de las rutas metabólicas dependiendo de los genes que les toque desarrollar. Porque van a haber, por ejemplo, algunos que son receptores, por ejemplo, otros que no son enzimas, que tienen distintos tipos de cómo interactúan con las rutas metabólicas y también tenemos distintas bases de datos en donde vamos a ir eh, buscando ese tipo de informaciones, ¿ya? Así que este es un terreno que va a ser un poco distinto dependiendo de cada gen. No va a ser así como rellenar una tabla como habíamos visto en talleres anteriores, ¿ya? Así que es importante que puedan leer lo suficiente como para entender lo que están viendo y después en el desarrollo de su informe también poder hacer alguna discusión de ello en base a estas informaciones. Eh, Súper. Entonces comencemos con la presentación del día de hoy, que es acerca de identificación de genes y rutas metabólicas involucradas en procesos biológicos. Los objetivos de esta presentación, bueno, primero vamos a conocer las principales bases de datos y herramientas para análisis de interacciones moleculares, vías metabólicas y sistemas biológicos. Y vamos a aplicar el conocimiento adquirido eh, para, para posicionar una proteína en particular dentro de su entorno biológico, ¿verdad? Y ver cuáles son sus funciones, sus actividades, cómo pueden variar eh, dependiendo del contexto desde el punto de vista metabólico. Bueno, comentarles que vamos a estar trabajando con distintas bases de datos, en este caso de pathways, de interacciones, de rutas metabólicas. La presentación ya, se encuentra presente ya en Campus Virtual, por si quieren consultarla posteriormente para cuando busquen el desarrollo de su informe. Vamos a trabajar con distintas bases de datos y la idea es que ustedes puedan ir buscando cuál se adecue más a sus necesidades. En el caso de esta presentación, aquí les estoy mostrando algunas opciones que tienen. Una de ellas es, por ejemplo, el KEGG, que es la Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes, que tiene una sección específica de pathways que es bien completa respecto a cómo interactúan distintas proteínas a lo largo de distintos ciclos metabólicos, ¿ya? Tenemos Wikipathways, que es como una Wikipedia, digamos, de pathways también, donde también pueden buscar algunas rutas metabólicas implicadas. Ahí les vamos a ir profundizando. Tenemos el PharmGKB. Esta es una base de datos específica respecto a fármacos, a farmacogenómica, y va a ser útil sobre todo para aquellos estudiantes que estén trabajando con variantes, o sea, con genes del citocromo P450, ¿verdad? Hay varios de ustedes que están en eso. Y aquí vamos a ver cómo interactúan esos genes con el metabolismo de ciertos fármacos e incluso con la posología o cuándo es recomendable o no respecto a la farmacogenética, que es algo que sería interesante que ustedes discutieran en su informe. Este es específicamente de aspectos farmacológicos, ¿ya? Así que si ustedes tienen un gen que no se involucra en aspectos farmacológicos, no es la base de datos en la cual deberían consultar. Aunque pueden consultarlo por si acaso. Puede que sea interesante o que tenga algún aspecto farmacológico que sea no tan evidente, como el del citocromo P450. Por ejemplo, aquí hay de ejemplo una búsqueda del CYP2D6. Si se fijan, tenemos información acerca de prescripción, anotaciones clínicas y vías metabólicas implicadas. Entonces tenemos harta información. Algo que se van a dar cuenta es que cada proteína tiene distintas funciones y está involucrado en distintas vías metabólicas dependiendo de su función biológica, del lugar del organismo y básicamente de cómo está organizado el pathway. Entonces, cada proteína, sería muy raro que una proteína estuviera involucrada solamente en un proceso biológico, ¿verdad? Cada proteína está involucrada en múltiples procesos biológicos. Lógicamente, para el desarrollo de su informe, ustedes tienen que seleccionar ciertos procesos biológicos, ciertos pathways que sean de interés con respecto al resto de su discusión en su informe. Por ejemplo, si van a hablar
un fármaco-gen, por ejemplo, elijan una variante que se relacione con la respuesta a fármaco y después hablan de los pathways que tengan relación con respuesta a fármaco. No vayan a hacer una búsqueda de algo que tenga que ver, por ejemplo, con riesgo de una enfermedad y después lo relacionan con otra cosa no tiene nada que ver. ¿Ya? La idea es que sigan una misma línea. Entonces, como pueden ver, tenemos hartas opciones y después tenemos que seleccionar respecto a las cuales sean de su mayor interés y que sean consistentes con lo que han visto en los prácticos anteriores eh, para generar un informe bien coherente, ¿verdad? Dentro de NCBI también tenemos una, una sección de pathways que nos va a vincular directamente a estas otras fuentes externas, como puede ser Wikipathways o PharmGKB, ¿verdad? Donde podemos directamente buscar en NCBI y encontrar ciertos pathways asociados a nuestra proteína de interés. En este caso, si se fijan, hay varios pathways distintos. Por ejemplo, este también es del CYP2D6. Está el metabolismo de la codeína y la morfina, por ejemplo, y, por ejemplo, la oxidación de ácidos grasos. Son dos, la omega oxidación de ácidos grasos. Entonces, esta proteína está involucrada en dos procesos biológicos completamente diferentes, ¿se fijan? Entonces, la idea es que ustedes desarrollen la discusión respecto a algún proceso biológico en particular, en donde sea interesante y ojalá que sea en donde esté afectando, ¿verdad?, el polimorfismo que ustedes eligieron. De esa forma pueden generar una discusión bien completa, ¿verdad? Esto también es del NCBI. NCBI tiene una base de datos de interacciones químicas que se llama PubChem, que es también donde van a poder encontrar estas informaciones de forma específica. Pero como les digo, también lo pueden encontrar directamente aquí en Gene del NCBI. Entonces vamos a ver algunos ejercicios. Es probable que la clase del día de hoy sea un poco más corta, porque la idea es que ustedes tengan tiempo de explorar de forma individual cada uno de sus genes, pero recordemos que también aprovechemos del tiempo para solucionar algunas dudas que puedan haber tenido respecto al desarrollo de su informe en torno a los prácticos anteriores, ¿verdad? Y vamos a tener algunos ejercicios que nos van a guiar en el fondo para explorar estas distintas distintos bases de datos de rutas metabólicas. En el primero tenemos en qué rutas metabólicas participa la proteína que codifica tu gen candidato, con qué otras proteínas interactúa directamente y si está implicado en la respuesta farmacológica de algún medicamento. Vamos entonces a ir a, y guardamos con el KEGG. El KEGG es como les comentaba, es una base de datos japonesa, pero que se alimenta también de otras bases de datos, entonces es bien completa. Si bien es bien completa, no es la más amigable, digamos, desde el punto de vista de la interfaz de usuario, ¿ya? Pero tampoco está algo tan complejo. Pueden buscar KEGG en Google o pueden entrar directamente a esta página. Aquí vamos a seleccionar directamente el KEGG Pathway, ¿ya? Que es la base de datos específica de rutas metabólicas. Y aquí podemos elegir algún organismo o bien que los busque en todos los organismos. En este caso, vamos a elegir el organismo humano. Esto puede ser particularmente útil, por ejemplo, si estamos buscando trabajar con con alguna bacteria o en ratas, por ejemplo, que muchas veces las bases de datos buscan más fácilmente para humanos, ¿verdad? En este caso vamos a trabajar en humanos. Y aquí podemos buscar alguna keyword. Esta palabra clave puede ser tanto el nombre del gen, puede ser el código del gen, eh, o incluso si tiene varios códigos, varios nombres distintos en el NSBI, pueden buscar cualquiera de ellos y les va a aparecer. Por ejemplo, busquemos LEPR, por ejemplo, que hemos trabajado en otros ejemplos anteriores, que es el receptor de leptina, ¿verdad? Vamos a darle a Go para que busque. Ya, aquí si se fijan, tengo 6 entradas. Entonces, esta proteína, este receptor, está implicado en al menos 6 rutas metabólicas que aparecen aquí descritas en KEGG. Por ejemplo, está el receptor de citoquina, por ejemplo, en esta ruta metabólica. El ligando neuroactivo, la interacción del receptor del ligando neuroactivo. Este es
la vía de señalización de adipocitoquinas, que esa es como el, la función principal, ¿verdad? Por la que nosotros estudiamos leptina. También está la de AMP quinasa, JAK-STAT, y esta es de enfermedad eh, al hígado no alcohólica. Entonces, por ejemplo, podríamos consultar en esta ruta metabólica. Por ejemplo, si se fijan acá tenemos una pequeña descripción acerca de cuál es la función de estas rutas metabólicas. Consideren que las rutas metabólicas y las descripciones son respecto a toda la ruta metabólica y no a la función de su gen en particular. ¿Ya? Eso lo tienen que ir investigando ustedes en otras fuentes de información, como pueden ser directamente en NSBI. Entonces, nosotros podemos apretar aquí y vamos a abrir el pathway. Si se fijan acá, nos aparece una descripción más detallada que ustedes debieran leer en profundidad, ¿verdad? Y que les va a facilitar entonces la discusión al momento de generar su informe, ¿verdad? Y aquí tenemos un link al pathway. Aquí vemos algunas drogas, algunos fármacos que actúan sobre esta ruta metabólica. Esto no está tan enfocado en fármacos de uso humano, digamos, con uso clínico, sino más bien en la investigación. A veces nosotros queremos investigar cierta ruta metabólica y necesitamos, por ejemplo, paralizar o activar una ruta en específico para poder ver los efectos, por ejemplo, de algún fármaco, de algún virus, de alguna interacción, ¿verdad? Y nosotros podemos utilizar estas otras drogas que son de uso de laboratorio, de investigación. Algunas, por supuesto, también tendrán uso clínico, pero se refiere principalmente a ese tipo de funciones, ¿ya? Que es particularmente útil cuando uno se dedica a la investigación. Entonces podemos hacer clic aquí en el pathway, que es lo que nos interesa, y vamos a abrir la ruta metabólica, en este caso de AMP quinasa. ¿Se fijan? Aquí está la ruta metabólica de AMP quinasa y tenemos todas las rutas que confieren finalmente en AMP quinasa, que recordemos que es un segundo mensajero súper importante, tiene múltiples funciones y también tiene múltiples vías de señalización que lo van a activar. Esto me imagino que lo conocerán, pero tienen que tener en consideración que las líneas que son con, eh, con una flecha, digamos, significa que algo activa algo, ¿de acuerdo? Si la línea termina en una línea cerrada, digamos, secante, significa que inhibe ese algo, ¿vale? Y si algo tiene una línea entrecortada, significa que promueve la activación, pero no es una activación principal, digamos, no es directo, eh, pero favorece, ¿de acuerdo? Entonces, eh, por ejemplo, si nosotros aquí, este, este pathway, si se fijan, es bien complejo. Hay algunos que son mucho más complejos que otros, y algunos que son más sencillos, dependiendo de qué tan central sea ese proceso metabólico. A veces puede ser difícil encontrar cuál es la función que tiene su proteína dentro de esta red de interacciones. Asimismo, a veces puede que su proteína aparezca con otro nombre, ¿verdad? Recordemos que cada una de las proteínas y de los genes tienen distintos nombres con los cuales se conocen, muchas veces dependiendo del contexto en lo cual se está trabajando. Eh, entonces, yo puedo directamente buscar aquí en Search, puedo buscar dónde está mi proteína. En este caso está buscando el receptor de leptina, ¿verdad? Le doy aquí a Go y me lo va a buscar dentro de este pathway, ¿verdad? Y ahí me aparece resaltado. Si se fijan aquí, aparece como OVRB. No aparece con el nombre de receptor de leptina. Entonces, tienen que tener en consideración eso. Pueden aparecer distintos nombres con el cual puede tener ese gen. Eh, entonces ya sabemos que la leptina va a activar directamente este receptor y esto va a promover la activación de CAMKK2, ¿verdad? Y CAMKK2 puede activar directamente AMP cíclico. Entonces yo podría, por ejemplo, irme a este gen y podría ver en qué, o sea, cómo funciona. Este es una quinasa dependiente de calcio, ¿verdad? ¿Cómo interactúa mi receptor con la activación de esta quinasa para la activación finalmente de AMP cíclico, de AMP quinasa? Eh, entonces, aquí tenemos una primera aproximación. Recuerden que la idea es que ustedes puedan después
buscar más información, leer, para ensalzar su discusión. ¿Ya? Lo que estamos viendo ahora es solamente las herramientas de búsqueda que tienen. Después ustedes tienen que profundizar por su cuenta. Lógicamente también pueden incluir estos pathways en su informe para acompañar la discusión. Entonces así funciona el Keck Pathway. Pasemos al Wiki Pathways, que es otro eh, motor de búsqueda, digamos, de pathways, que vamos a buscar, y ahí te he dejado el ACE2. Como les comentaba, cuando ustedes busquen un pathway aquí, van a tener distintos aspectos metabólicos que pueden estar implicados con su gen o con su proteína, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que seleccionar la que sea más atingente al resto de su informe, al resto de su discusión. Por ejemplo, ACE2 sabemos que es el receptor a través del cual entra COVID-19, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la neuroinflamación post-COVID, las especies reactivas de oxígeno en difusión endotelial en COVID-19, por ejemplo. Eso también está relacionado con COVID-19, ¿verdad? Con estrés oxidativo a nivel crónico a nivel mitocondrial. Entonces, pero ACE2 es la enzima convertidora de angiotensina 2, también está relacionada con el desarrollo de hipertensión, ¿verdad? Y con aspectos cardiometabólicos. Entonces, quizá podría yo no estar interesado particularmente en el COVID, o sí, ahí depende de ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos un rol no clásico de la vitamina D, ¿verdad? Sabemos que el calcitriol es o sea, la vitamina D está relacionada sobre todo con el desarrollo de la osificación, pero podría tener otros roles, ¿verdad? Que podemos ir explorando en estos pathways y donde al parecer también actúa ACE2. Si fijan, esto sería más propio de si yo buscara el metabolismo de la vitamina D, ¿verdad? Que si yo busco ACE2, pero al parecer también está incluido eh, dentro de este pathway la función de ACE2. ¿Cuál sería como el angiotensina receptor type 1 pathway? Este sería como el principal, ¿verdad? O sea, el principal me refiero a lo más eh, discutido de la enzima convertida en angiotensina. Cualquiera de los otros puede ser interesante también. Y obviamente el SARS-CoV bien, eh, está de moda, digamos, investigar en eso. Entonces, por ejemplo, yo podría abrir uno de estos pathways y aquí puedo tener cómo interactúa, ¿verdad? Angiotensina 2 y el ACE2 aquí está ACE2, ¿verdad? Cómo transforma eh, el paso, ¿verdad? De angiotensina 2. ¿Se fijan? Aquí en Wiki Pathways tenemos lo que sería una imagen del, del, del pathway y tiene aquí una leyenda respecto a qué es, eh, qué es lo que indica cada tipo de flecha. Eso puede ayudar a ustedes en su discusión respecto, por ejemplo, cuando algo interactúa en complejo o cuando algo actúa con una estimulación necesaria, una catálisis, ¿verdad? Asimismo, ustedes pueden hacer clic directamente en alguno de los genes implicados con los cuales está interactuando su proteína. Por ejemplo, esta proteína interactúa con AGTR1. Quizá yo no sé lo que es eso. Entonces, yo le puedo dar clic directamente y me va a saltar a otra base de datos en donde yo puedo, en este caso a Ensemble, donde yo puedo ver el receptor tipo 1 de angiotensina 2. Entonces, yo aquí, a partir de esta información, puedo ir, por ejemplo, a UniProt y ver cuál es el efecto de esta proteína o cómo interactúa con nuestra proteína de interés. Entonces, por ejemplo, en los ejercicios que ya hemos comentado, si hablamos, por ejemplo, de ACE2, ¿en qué ruta metabólica participa en la proteína que codifica mi gen candidato? En este caso, por ejemplo, de ACE2, podríamos hablar de la ruta de receptor 1 de angiotensina o, por ejemplo, la respuesta mitocondrial a SARS-CoV-2. Cualquiera de ellas puede ser interesante de abordar. ¿Con qué otras proteínas interactúa directamente su proteína de interés? Básicamente, las proteínas con las que interactúa son las que están interactuando directamente. Cuando hablamos de proteínas, recordemos que hablamos de otras proteínas, sobre todo cuando ustedes están trabajando con
con enzimas. Muchas de las enzimas no interactúan necesariamente con proteínas, sino que interactúan con otro tipo de metabolitos, ¿verdad? De agentes químicos. Y bueno, lo está implicado en alguna respuesta farmacológica, lo vamos a ver posteriormente. Entonces aquí tenemos otro modelo de cómo ustedes pueden extraer información para unas rutas metabólicas, ¿ya? Como les comentaba, ustedes pueden buscar directamente esta información dentro de NSBI. Para ello pueden buscar directamente en la base de datos de GENE, por ejemplo. Vemos, por ejemplo, uno de los farmacogenes que conocemos, ¿verdad? Lo bueno de NSBI es que como está todo vinculado, al final todo llega acá. Entonces, eh, es fácil partir por aquí, digamos. Pueden ir directamente, si se fijan, aquí en la tabla de contenidos, a la que dice Pathway from PubChem, que te vincula a la base de datos de PubChem. Y si se fijan, aquí tenemos 69 ítems, 69 relaciones que tienen con eh, distintos procesos metabólicos. Si se fijan, también tiene una fuente de información, en este caso te vincula a Wikipathways, hay unos que te vinculan al PharmGKB, y ahí va a depender de cada gen, de PathBank, por ejemplo, que es otra base de datos de, de rutas metabólicas. No hace falta que las veamos todas, porque son varias y son al final similares, pero lo que voy es que eh, ayudarlos, ¿verdad?, a la búsqueda de estas rutas y a que después puedan ustedes mejorar su discusión respecto a la interacción que tiene con otras proteínas o otros agentes químicos, ¿verdad? Entonces aquí ustedes pueden ir directamente. También tiene un nombre que él nos va a relacionar con algún proceso fisiológico. Por ejemplo, en este caso, CYP2D6 está relacionado con el metabolismo de la codeína y de la morfina. Vamos a hacerle clic. Aquí nos va a llevar a PubChem, que es este repositorio de, de, de interacciones químicas. Aquí nos tenemos una descripción, en este caso de la ruta metabólica, y el diagrama. Esto lo pueden consultar directamente aquí en PubChem, en NSBI, o pueden ir a la fuente original, que sería Wikipathways, y les va a abrir esta información. Esto lo abrió acá tiene que ser. Les va a abrir la misma información en Wikipathways, ¿ya? Y también tiene el web donde ha sido citado y la referencia. Pero es la misma información, ¿ya? Básicamente es como está presentado. Si se fijan, aquí también tenemos nuestro diagrama, que es similar al que hemos visto anteriormente. Vamos a abrirlo. Si se fijan, CYP2D6 nos ayuda, actúa en este caso, transformando la codeína en morfina, ¿verdad? Que luego vas a sufrir una glucuronidación y se va a eliminar finalmente por vía biliar. En este caso, o tiene otras vías de eliminación alternativas. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, si quisieran discutir respecto a esto, tendrían que enfocarse no solo en cómo interactúa directamente aquí el paso de codeína a morfina, sino también cuál es el objetivo finalmente de esa modificación. Súper. Y como les comento, eso lo pueden encontrar directamente aquí en el texto que nos entrega. Por ejemplo, dice la principal vía metabólica del metabolismo de la codeína, ¿verdad? Ocurre en el intestino y el cerebro, aproximadamente 70. Y ahí ustedes tienen, ¿verdad?, información para discutir y de cómo interactúa su proteína con otras. Súper. Hay una base de datos específica, que es esta del PharmGKB, que les comentaba. Aquí ustedes pueden ver cómo interactúa su gen, su proteína o alguna variante genética que ustedes hayan buscado previamente con alguna patología o con la respuesta a ciertos fármacos. Incluso pueden buscar aquí directamente por patología. Entonces, por ejemplo, si busco aquí el mismo gen, el CYP2D6, por ejemplo, 2D6, si fijan, aquí tenemos información que actúa sobre la prescripción, algunas anotaciones clínicas y rutas metabólicas implicadas. Si se fijan, esto te clasifica la información como por tiers, digamos. Entonces, mientras más alto sea el tier,
significa que es más importante la interacción que tiene este gen sobre algún proceso metabólico. Si es de algún tier más bajo, significaría que afecta, pero que no es un paso fundamental. En este caso, como es un gen clave, ¿verdad? Eh, en el metabolismo de algunos medicamentos, es un tier alto, ¿verdad? Si se fijan, aquí nosotros podemos consultar información, por ejemplo, de cómo afecta este gen en la prescripción de algunos medicamentos, ¿verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, guías para distintos medicamentos y la interacción con estos genes. Em, Podemos ver anotaciones clínicas. Podemos ver, por ejemplo, también respecto a ciertas variantes. O también podemos buscar por variantes. Por ejemplo, si yo vengo aquí a las variantes, ¿verdad? Me va a buscar todas las variantes genéticas de este gen que se implican en algún proceso de respuesta a fármaco. En este caso, como es un fármaco gen, evidentemente hay muchos resultados. Si ustedes están trabajando con algún gen que no tiene impacto sobre la respuesta farmacológica, puede que no les aparezca aquí o que sea poca la información que hay al respecto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos distintas variantes, ¿verdad? Y cuál es la asociación que tienen en este caso. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el nombre de las variantes. Hay algunos que son variantes de un solo, digamos, un SNP, otras que no. eh, y pueden, por ejemplo, buscar cuál es la asociación. Por ejemplo, en el caso del RS 16947, dice que el alelo A no está asociado con aumentos de la concentración de metoprolol en individuos sanos comparado con el OG. Entonces, no tiene significancia clínica esta variante en particular, pero otras pueden, ¿se dan cuenta? ¿Alguien me comentó algo? Sí, ¿podría mostrar cómo acceder de nuevo, por favor? En Farm GKB. Ya. Como les digo, es súper sencillo. Lo pueden buscar en Google si quieren. Pongan, y ponen Farm GKB y acceden directamente acá. ¿Ya? Tiene esta dirección web. Aquí el módulo de búsqueda es súper sencillo. Como se pueden ver, pueden buscar por alguna molécula que interactúe, por algún gen, pueden buscar directamente su variante, por ejemplo, o pueden buscar una combinación de ellas. Yo les recomiendo, al menos para que vean el asunto de las interacciones, que busquen directamente por su gen. Pero, por ejemplo, si ustedes quieren mejorar su discusión, por ejemplo, de su variante, ustedes saben que su variante tiene algún efecto farmacológico, pueden buscar directamente el RS, por ejemplo. Aquí. En este caso, voy a buscar el mismo ya que estamos. O ya buscamos el CIP 1219, por ejemplo. Podemos buscar y aquí en el panel del lado izquierdo tenemos digamos, donde salta a distintos aspectos de la información que tenemos. Eh, por ejemplo, tenemos información respecto a la prescripción, como les comentaba. Esto no es tan importante ahora mismo para el informe de biología molecular, pero por ejemplo, para el trabajo clínico, ya sea para los médicos o ustedes como farmacéuticos, puede ser interesante. Sobre todo tengan en consideración que, que este asunto de la farmacogenética es algo que existe, que aquí en Chile estamos medio atrasados todavía, pero que tenemos que ponernos al día. En algún momento eso va a pasar y ustedes ahí tienen que tener un rol clave, ¿ya? Entonces, tienen que tener conocimiento respecto a farmacogenética y cómo esto puede afectar la prescripción de ciertos medicamentos, ¿ya? Entonces, estas bases de datos les pueden servir para ello. No es algo que se esté aplicando actualmente en la clínica aquí en Chile, pero es algo que tiene que suceder, va a suceder, y ustedes tienen que estar preparados cuando suceda, ¿ya? Entonces, como les comento, aquí ahora mismo esta información no es especialmente relevante, pero tengan en consideración que para el aspecto clínico sí lo es, ¿ya? Lo mismo que aquí las anotaciones clínicas. Tampoco es como lo que más me interesa ahora mismo para el desarrollo de este informe, porque como la ramo es de biología molecular, ¿verdad? Entonces tiene que estar más enfocado en los aspectos moleculares. Pero esta información también puede ser interesante que la consulten o que tengan en consideración de que se encuentra en este tipo de bases de datos para si en algún momento tengan que tomar alguna decisión clínica respecto de algún aspecto genético o alguna variante genética. O si es que, por ejemplo, lo pueden recomendar a algún médico tratante para los que trabajen en farmacia clínica. Em,
Pero como les comentaba, lo que nos interesa aquí, en este caso, es saltar a los pathways, que serían las rutas metabólicas en donde este gen esté implicado. Si se fijan, aquí nos aparece un gráfico que nos vincula cuáles son las principales rutas metabólicas en las cuales está involucrado este gen. En este caso, por ejemplo, está involucrado en aspectos cardiovasculares y hematológicos, sobre todo con neurológicos y también eh, con el manejo del dolor y inmunomoduladores y drogas antiinflamatorias. Si se fijan, tenemos hartos tipos de drogas con las cuales interactúa este fármaco. O sea, este farmacogen, este gen. Entonces aquí ustedes pueden buscar cuál es la pathway. En este caso, como les comento, esta base de datos está enfocada sobre todo a pathways que tengan que ver con aspectos farmacológicos, ¿ya? Entonces, si ustedes están trabajando, por ejemplo, con algún otro gen que no sea un farmacogen, puede que no les aparezca o que les aparezca poca información o que la información que les aparezca no sea de gran relevancia, ¿ya? Pero en este caso sí, en este caso como es un farmacogen, tenemos harta información. En este caso tenemos 51 pathways que están asociados, de distintos fármacos, si se fijan. Entonces aquí ustedes, por ejemplo, pueden seleccionar algún fármaco que a ustedes les parezca interesante o con el cual tenga relación su variante o algo que ustedes quieran discutir en su informe. Y cualquier aspecto es válido, ¿ya? No es como que haya uno que tengan que elegir uno en particular. Tienen que elegir el que a ustedes les llame la atención y hagan una buena discusión al respecto. Por ejemplo, aquí tenemos el azenocumarol. Podemos ver cuál es la vía metabólica aquí. Entonces, aquí tenemos el fármaco, ¿verdad? Cómo, o sea, a qué se transforma y cuáles son las enzimas tan asociadas. Aquí podemos, por ejemplo, ver cuáles son las vías metabólicas relacionadas con esta vía metabólica, ¿verdad? Entonces así podemos ver, por ejemplo, después cómo alguno de estos, si se fijan, está bien cortita, ¿verdad? Pero puede estar asociada con otros pathways que tengan en común alguno de los eh, de los eh, eh, de los genes o de los metabolitos implicados. En este caso nos aparece relacionado con el, la warfarina. Si se fijan aquí también pueden ver literatura asociada que les va a permitir a ustedes eh, mejorar, ¿verdad?, su discusión buscando algún trabajo científico que describa alguna interacción que ustedes están viendo en los pathways. Eso es algo importante, chicos. Siempre que busquen alguna ruta metabólica, eh, estos gráficos son buenos para ubicarse, ¿verdad? Para orientarse, pero ustedes tienen que buscar en literatura, ¿verdad? Que puede ser aquí, o puede ser, por ejemplo, en Keck también pueden buscar literatura. Este, le hacen clic y pueden buscar, por ejemplo, aquí la secuencia, no. Me parece que aquí no aparecen directamente los, los links a trabajo. Pero sí en NSBI o en alguno de los otros que hemos visto, ustedes tienen que buscar cuáles son los trabajos que lo han, aquí en este caso, las referencias, por ejemplo. ¿Cuáles son los trabajos que han descrito estas interacciones para que ustedes puedan profundizar la discusión, ¿verdad? No basta con que ustedes digan, en este caso, por ejemplo, la angiotensina activa tal receptor y el tal receptor activa tal otro y finalmente termina en tal cosa. Tienen que profundizarlo. Y para profundizarlo tienen que ir a las referencias, buscar estos trabajos científicos y discutirlo, ¿ya? No hay más. Tienen que leer y discutir. Súper. Entonces, ese sería el PharmGKB. ¿Dónde estamos? Acá.
Entonces, como les digo, aquí tienen salto directo a la literatura de algún aspecto que a ustedes les interese. Como les decía, aquí también ustedes pueden buscar directamente por alguna variante genética. Por ejemplo, pueden buscar un RS, aquí nos aparece este, no sé de qué será, pero pueden buscar directamente por alguna variante genética. Ojalá obviamente trabajen con la variante que ustedes están seleccionando para su gen. Nos dice el tipo de variante y la clasificación. Y también si es que tiene algún aspecto, por ejemplo, bueno, aquí las informaciones básicas, pero por ejemplo algunos aspectos respecto a la prescripción, de cómo podría afectar esta variante a la prescripción de algunas drogas. En este caso parece que tiene relación con las estatinas, ¿verdad? Em, y variantes, aspectos clínicos que se han desarrollado. Ahora, esto es importante en el trabajo clínico, como les comento, porque cada vez más se está apuntando a lo que se conoce como medicina de precisión o medicina personalizada, en donde el fármaco se va a elegir en relación a cuál es la carga genética de la persona, la dosis del fármaco, va a ir en relación a los variantes que tenga la persona, de forma que se pueda mejorar la respuesta farmacológica a los tratamientos. eh, desde la primera iteración, digamos, y no sea como funciona actualmente todavía en Chile, en donde se prescribe un medicamento y la dosis, y luego se va ajustando en torno a cuál es la respuesta que tiene el paciente, que es lo que pasa finalmente. Y a veces pasa que en ese ajuste eh, pueden haber efectos eh, no deseados, digamos, relacionados a medicamentos, ¿verdad? Súper. Eh, bueno, esas eran las bases de datos que tenía que comentarles. Si se fijan, hoy día fue más corto, pero la idea es que ustedes tomen este tiempo que les queda para ir buscando información respecto a sus bases de datos y empiecen, o sea, y continúen con el desarrollo de su informe. O sea, ¿hay alguna duda que haya al respecto de lo que vimos en la clase de hoy o de clases anteriores para aprovechar de solucionar eso de inmediato? Va a terminar el semestre. ¿Tienen algún- ¿Mm? Disculpa, no te escuché bien. Profe, Dígame. en el caso de que los genes no estén como involucrados en procesos, ¿cómo decirlo? Como patológicos tan marcados, simplemente en el informe no hay que agregar discusión sobre eso o qué se hace en ese caso. Según tengo entendido, todos los genes que ustedes están desarrollando debiesen tener alguna relación interesante que discutir. Por Ah, ejemplo, ¿qué gen me comentas tú? el DRD2. O sea, no digo que no esté implicado y que no haya encontrado literatura como tal, sino que eh, a mi parecer, eh, digamos, las variantes, no, como que no he encontrado algo tan asociado a alguna patología, quizás, por decir algo. Claro, en este caso, el DR2 tiene que ver, bueno, con la sinapsis dopaminérgica, ¿verdad? Entonces, al menos aquí lo que es eh, respecto a la discusión de rutas metabólicas, no debieras tener ninguna dificultad, porque es un gen clave en un proceso súper importante. Por ejemplo, esto lo puedes abordar desde el proceso fisiológico, por ejemplo, o por ejemplo aquí que se relaciona, por ejemplo, con la adicción a la cocaína, por ejemplo, que puede ser algo interesante de discutir también. Ahí tienes que ir viendo tú qué es lo que más te llama la atención. Pero procesos fisiológicos o aspectos clínicos, por ejemplo, vas a encontrar. Tú dices respecto a la búsqueda de variantes, ¿te costó encontrar alguna variante que sea interesante? ¿A eso te refieres? Sí, era más como para ese sentido. Ah, claro. Eh, bueno, la idea también es que busquen variantes que tengan algún aspecto clínico interesante. No tiene por qué estar validado en ClinVar, ¿ya? Porque recuerden que las variantes que están en ClinVar son las que están autorizadas para uso clínico y muchas veces, por ejemplo, hay algunas que son interesantes desde el punto de vista fisiológico, pero o falta evidencia o bien no se ha establecido para el uso clínico todavía o está en proceso de investigación. No significa que no sea interesante, solo que falta información. Entonces, por ejemplo, si tú buscas aquí mismo en SBI, vas a SNP, por ejemplo,
Y era el DRD2. Tú también puedes buscar información acá. Recuerden que trabajar siempre con variantes que se encuentren en nuestra población, ¿ya? No elijan una variante que no se encuentre, porque no tendría mucho sentido. Por ejemplo, si tú te fijas que dices que no tienes variantes con una significancia clínica clara, ¿verdad? Pero eso no significa que no puedan tener un efecto fisiológico interesante. Por ejemplo, está reportada en ClinVar. Y si tú te fijas aquí donde dice Publications, puedes ir acá. Y puedes ver, por ejemplo, el efecto de esta variante con, eh, con intentos de suicidio. Por ejemplo, puede ser interesante desde el punto de vista clínico, ¿no? O alteraciones en los niveles de ansiedad. Entonces, cualquiera de estos, tú puedes ir acá a la publicación y, acceder al texto, ¿verdad? Y puedes ver cómo afectan estas variantes de este gen, por ejemplo, en sus alteraciones de la ansiedad, por ejemplo. Entonces, no veo que haya una especial dificultad en la búsqueda de algún aspecto clínico. Y si te fijas, esta es una variante sinónimo. En teoría, son las que no debiesen tener mucho efecto sobre la proteína, ¿verdad? O sea que la proteína sigue igual. ¿Cuándo una variante sinónimo puede ser importante? Cuando, por ejemplo, cambie alguna base que interactúa con algún, por ejemplo, segundo mensajero. Entonces, si bien la proteína es la misma, eh, podría interactuar con algún segundo mensajero y disminuir, por ejemplo, la, la expresión de este gen. Ese tipo de cosas quiero que la discutan. Va a haber veces que las cosas son extrañas nomás, ¿ya? Hay cosas que no tienen explicación, sobre todo cuando están todavía en proceso de investigación. Pero si fuera ese el caso, tendrías que buscar información y asegurarme que ese es el caso. No pueden dar por hecho algo solo porque no lo encuentran, ¿ya? Eso, por ejemplo, esta es una variante que podrían trabajar en ese sentido. Tiene significancia clínica, la frecuencia de nuestra población existe para ambos alelos y tiene algún aspecto clínico que puede ser interesante, por ejemplo, desde el intento de suicidio o niveles de ansiedad o aquí trastornos temporomandibulares. Eso también tiene que ver con la ansiedad, pero es más asociado al aspecto mecánico y genera la ansiedad eh, a nivel temporomandibular en este caso. Pero si te fijas, tienes hartas opciones. Y si no te gusta esta, puedes ir buscando otra. ¿Ya? Pero opciones hay. En teoría, todos los genes que están propuestos debieran tener todas las características para que pudieran desarrollar su informe. Súper. ¿Alguna otra duda que tengan al respecto, chicos? Tanto de los aspectos de rutas metabólicas como de las clases anteriores o del desarrollo del informe. ¿No? ¿Sí? Eh, Profe, yo tengo una duda. dígame. Sí, aprovechemos el momento porque después es más complejo, ¿verdad? Dime. Es que si las rutas metabólicas deben ser sí o sí asociadas con la variante, o sea, como con la patogenicidad que elegimos. O sea, lo ideal es que tenga alguna relación porque eso va a enriquecer en el fondo tu discusión, ¿verdad? Ahora, tú no deberías tener problemas con encontrar alguna variante, o sea, alguna ruta metabólica que tenga relación con la variante, porque la variante está dentro de un gen y el gen tiene ese efecto en esa ruta metabólica, ¿me entiendes? Pero si te fijas, por ejemplo, lo que hablamos nosotros de aquí en las rutas metabólicas, un mismo gen, por ejemplo, en este caso el DRD2, puede estar asociado, por ejemplo, a distintos aspectos metabólicos, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, con los ciclos circadianos, con la actividad de la nicotina, por ejemplo, eh, con la adicción a drogas. Hay distintos, bueno, este en particular parece bien enfocado al mismo tipo de cosas, ¿eh?
bien, bien al aspecto más neurológico. Pero hay otros genes, por ejemplo, el mismo CYP2D6, por ejemplo, habíamos comentado antes, que tiene aspectos, a ver, por ejemplo, que tiene respecto al metabolismo de la melatonina. Con la variante que eligieron. ¿Se alcanzó a ver la explicación? ¿O se cortó en internet? No, no me enteré. Se cortó justo al principio. Ah, ya. Lo que les estaba comentando era que. A ver, voy a compartir pantalla también. Lo estaba viendo yo aquí. En Wikipathways, por ejemplo. Em, ya. Lo que les estaba diciendo yo. ¿Se ve bien? Sí. Es que. Bueno, la idea es que sean consistentes respecto a la función entre el efecto de su variante y las rutas metabólicas e interacciones con otras proteínas que ustedes desarrollen posteriormente. Su compañera, no sé si preguntaba en el sentido de que podría tener dificultad en encontrar relación entre ambas cosas. No debiera ser, ¿ya? Porque si se fijan,
cuando ustedes busquen pathways de algún gen, van a encontrar algunos que tienen relación con algún aspecto, con alguna patología, con algún proceso metabólico, y otros con otro, por ejemplo, en este caso con la vitamina D, o con, en este caso, SARS-CoV-2, actividad antiinflamatoria, o qué sé yo. Pero sí o sí tiene que haber una pathway que se relacione con lo que se relaciona a su polimorfismo. Porque finalmente el polimorfismo está en el gen, y ese gen está involucrado en algún proceso metabólico. Entonces no es posible que no haya coincidencia en esa información. Entonces, para que su informe quede más redondo, digamos, más completo, la idea es que esté relacionado al mismo proceso metabólico su variante con la ruta metabólica que desarrollan, y así como las interacciones con otras proteínas que ustedes vayan a desarrollar. Básicamente eso. ¿Hay alguna otra duda que tengan, chicos, que quieran conversar ahora? Erwin levantó la mano, parece. Profe, ¿cómo encontraba los polimorfismos en la otra plataforma? ¿En el Farm GKV? Creo que sí, creo que era esa. ¿Aquí? Bueno, básicamente aquí tú puedes buscar directamente un gen, como les comentaba. Pueden buscar el polimorfismo, o pueden buscar Dejó de compartir por alguna si acaso, patología. parece. ¿Mm? Parece que dejó de compartir. Ah, tiene toda la razón, toda la razón. No es más que dijiste. Ya, ahí sí. Entonces vas al Farm GKV, y como les comento, aquí puedes buscar tanto como por molécula, por gen, por variante. Por ejemplo, si tú estás trabajando con algún gen, por ejemplo, un CIP2 C9, por ejemplo. Recuerden que esto está principalmente relacionado con genes, farmacogenes, ¿verdad? Entonces vas aquí donde dice Variant Annotations, en el panel aquí de la izquierda, Panel Annotations, y ahí te va a cargar directamente todas las variantes que tengan relación con respuesta a drogas, y que además estén validadas para uso clínico, ¿ya? O sea que no van a ser todas. Si se fijan aquí, donde dice variante, tienen el nombre de la variante. Si se fijan, algunas tienen el código RS, que es el que nosotros hemos trabajado, y algunas tienen otro tipo de códigos, ¿de acuerdo? Ustedes pueden hacerle clic y ver a dónde los lleva. En este caso, es una, es otro cambio cromosomal. ¿Ya? Este no sería como lo que más nos interesa a nosotros desarrollar. Busquen sobre Pero todo las variantes. se podía buscar por el código RS, ¿cierto? También sé, tú puedes buscar aquí, buscar directamente por el código RS, por ejemplo, lo que está ahí. Pueden elegir alguno que ustedes ya hayan elegido, y pueden ver dónde está, o sea, a qué gen está asociado, y hay algunos otros aspectos. Sí, lo pueden buscar aquí directamente. Pueden apretar aquí donde dice literatura, por ejemplo, y van a encontrar el trabajo en donde se describió ese efecto de ese polimorfismo, y donde ustedes lógicamente van a poder profundizar más para mejorar su discusión. ¿Vale? En este caso tenemos aquí el resumen y la referencia del PubMed está ahí. Entonces este sería, y lo pueden ver acá en PubMed. Entonces ahí tienen el trabajo y buscan respecto al que tenga relación con su variante. Y recuerden que hay trabajos que pueden trabajar con varias variantes distintas, ¿ya? Entonces busquen la discusión que tenga relación con lo suyo. Y ahí lo incluyen en la discusión de su trabajo. Lo pueden, como les digo, lo pueden buscar directamente aquí, o también pueden buscar en DBSNP. Si tú buscas este mismo RS, por ejemplo, por darte un ejemplo, en DBSNP del SBI. Espera. Este del DBSNP tiene esta maña de que si tú tienes aplicado filtros,
A ver. Con un Google, de hecho. Bueno, parece que no tiene, este particular no tiene. Así porque este debe ser. Espera, voy a buscar otro. Estas son las cosas que pasan en el. Una maña que tiene el. Y si les pasa también, por si acaso, si ustedes aplican un filtro en el DBSNP, después no, y buscan algo específico que no cumple ese filtro, no les aparece nada. Tiene que haber alguna forma de quitar los filtros. Eso es lo que hay que quitar los filtros, pero. ¿Cómo lo quito? Esto. Clear all. Ahí sí. A veces me da tanto. Eso, sácalo. No sé, no me quiere agarrar el. ¿Tienes un baño esta cosa? Ya. Algo tiene el. Cuando tiene un filtro no te lo busca. Ya. Entonces, como les digo, ustedes pueden buscar una variante en particular y ir a que dice publicaciones. En este caso no aparece ninguna. Claro. Hay variantes que tienen más información que otras, ¿ya? Entonces, en este caso, esta no sería quizá una buena variante. No está recordada en Cleanbar y no sé qué tan buena será la frecuencia. Muy baja. Claro. Entonces, esta variante en particular no sería la mejor. Entonces, bueno, yo les recomiendo que sigan los criterios que ya hablamos en las clases pasadas para la elección de su variante. Y después, a partir de eso, pueden buscar aquí en el DBSNP alguna variante que en la sección de publicaciones. A ver, busquemos un ejemplo de algún gen conocido. Por ejemplo, esta la primera. Y ustedes, les digo, pueden ir aquí donde dice Publications y pueden buscar aquí algunos aspectos también que se hayan discutido respecto a esta variante. Por ejemplo, en este que modifica la susceptibilidad a desarrollar el COVID-19, por ejemplo. O en este caso de la cloroquina y la hidroxicloroquina, por ejemplo, que se discutió harto respecto durante la pandemia. Por ejemplo, ahí tienen distintos aspectos que ustedes podrían querer discutir en su informe. Y esto está en la base de datos de PubMed y pueden acceder a ella como lo han hecho en otras ocasiones. Hay algunos trabajos que, como saben, están libres y pueden abrir gratuitamente y otros con los cuales van a tener que entrar a través del proxy de la universidad. ¿Saben hacer eso? Consulta. O bien pueden usar el Sci-Hub. ¿Otra duda que tengan al respecto, chicos? Ahí ustedes tienen que ir buscando información respecto a su variante. Ahora, y a su gen y a ruta metabólica. La idea es que le metan mano y aprovechen el tiempo para eso. ¿Tienen alguna otra duda, chicos, de las cosas que hemos visto antes o bien de lo que vimos hoy día de las rutas metabólicas? Sí, no, Profe, yo tengo una dígame. consulta de cómo se ve con qué otras proteínas interactúa. Ya, ¿a qué me refiero con qué proteínas interactúan? Cuando tú ves aquí una red de.
Bueno, hay algunas proteínas que van a interactuar con otras proteínas y otras proteínas que no van a interactuar con otras proteínas. Tengan en consideración eso. O sea que podrían no interactuar con ninguna proteína. Sobre todo puede suceder en casos de las enzimas que metabolizan, por ejemplo, eh, algún metabolito, por ejemplo, que no sea una proteína. Eso lo pueden buscar, por ejemplo, directamente en Wiki Pathways o en KEGG. En este caso lo vamos a buscar aquí en NSBI, que después nos va a dar el... Entonces, por ejemplo, busquemos algún... ¿Cuál es tu gen? Para buscar el tuyo mismo y orientarte. El zip 1A2 y, profe, es que no aparece compartiendo pantalla. Ah, ya, bien, bien. Acuérdenme porque me dejo de compartir y después... Ya. Entonces vamos a ir desde aquí de NSBI, en la sección de Gene. Vamos a buscar tu gen en particular. Y vamos a saltar aquí a donde dice Pathways from PubChem. Ya, y aquí, por ejemplo, bueno, el Reactome es otra base de datos que también es, podríamos verla si quieren, pero esta, por ejemplo, dice metabolismo, esta no la abran, ¿ya? Porque esta es como la de metabolismo general y es horrible, o hermosa, como quieran verla. Bueno, aquí tiene una versión simplificada, pero la de Reactome es gigantesca. Este es otra base de datos de... Ya, si se fijan, cuando si dice metabolismo, en general, es todo el metabolismo. O sea que es gigante, ¿ya? Em, entonces, si se fijan, está metido en el metabolismo de todos los aspectos aquí fisiológicos. Entonces, en este caso, esto a ti no te interesa, tienes que buscar algo un poco más específico, ¿ya? Em, bueno, la idea es que busques respecto a las rutas metabólicas de algo que esté en relación, como les comentaba, con el polimorfismo que ustedes elijan. Por ejemplo, aquí podría ser respecto a aflatoxina, pathway de la creación de melatonina, eh, metabolismo de la lidocaína. Bueno, estos farmacogenes están metidos en el metabolismo de datos fármacos distintos. ¿Ya? En este caso vamos a ver este de la lidocaína como ejemplo solamente. Ya, entonces, cuando vemos cuáles son las proteínas que interactúan, básicamente quiere decir cuáles son las proteínas que están antes, después o durante su proceso metabólico. En este caso, el tuyo era el CYP2A1, ¿verdad? Entonces, en tu caso, al menos en esta ruta metabólica, tu proteína no interactúa con otra proteína, sino que interactúa con la lidocaína y da origen a la 3-hidroxilidocaína. ¿Ya? Entonces, la idea es que los ejercicios que quedaron en la presentación eran de ejemplo, ¿no? Para que nosotros vayamos aquí interiorizándonos respecto a la base de datos, ¿ya? Pero en su informe, la idea es que ustedes describan cuáles son los procesos respecto a alguna ruta metabólica de su proteína y cuál es el objetivo de estos procesos. En el caso de la gran mayoría de las enzimas metabólicas va a ser la eliminación, ¿verdad? O la detoxificación de ciertos agentes exógenos, que pueden ser fármacos lo más habitualmente, que son lo que utilizamos como medida terapéutica, ¿verdad? Pero también podría ser otro tipo de toxina. En este caso, ahí te puedes describir cuál es cómo traspasa la lidocaína a 3-hidroxilidocaína. Y recuerda también que tienes las referencias respecto a esto, donde puedes profundizar más en cómo se generan estas modificaciones. ¿Ya? Eso se refiere principalmente. Y recuerda elegir una ruta metabólica que tenga relación con el resto de historia que estás contando, para que sea la misma historia. No, no empieces a contar una cosa y después te cambias de, por ejemplo, si estás hablando de eh, lidocaína, después no me empiezas a hablar de receptor de estrógenos, por ejemplo. Que el gen puede estar involucrado en ambos procesos, pero no tienen muchas cosas que ver uno con otro. ¿Ya? Súper. ¿Hay alguna otra duda que tengan al respecto?
Como siempre, si tienen dudas me puedes preguntar al correo, ¿ya? Lo único que tratan de que no sea el mismo día, básicamente, porque no porque yo no les vaya a responder, sino que puede que yo esté ocupado ese día y no les alcance a responder a tiempo, ¿ya? Así que tratan de preguntar con tiempo para poder responderle. Súper. Si no hay más dudas, ¿no? Bueno, yo les recomiendo que aprovechen el tiempo, como les comentaba ahora mismo, para ir viendo las rutas metabólicas en las bases de datos que comentamos y vayan avanzando en su informe, ¿ya? Que tienen que entregarlo la próxima semana, les queda no mucho tiempo. Traten de no dejarlo para los 2 últimos días, porque cualquier duda que tengan, si no la pueden solucionar, ahí va a quedar a medias, ¿ya? Eso. Si no hay más dudas, nos despedimos nomás, chicos. Disculpen por la interrupción, ahí tuve un problema con la conexión. Chao, Chao, profe. chicos, cuídense, que estén bien. Chao, profe. Nos vemos. Éxito.